El Pozo de las Cadenas. En el pueblo de Tecate, ubicado al final de la Rumorosa, se encuentra en tiempos de la Revolución Mexicana. Alrededor del año 1910 vivió un matrimonio de personas muy pacíficas y trabajadoras. El señor se encargaba del cultivo de las tierras y su esposa se encargaba del cuidado de la casa. Eran una pareja sin hijos. En aquella época no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran simples brechas secas marcadas sobre el árido paisaje, vetas polvorientas por las que a veces pasaban los caballos levantando polvaderas con su andar. Un día aparecieron unos hombres que llevaban varias horas caminando bajo el sol ardiente, extenuados y sedientos de tanto andar bajo el calor. Vieron al señor que estaba trabajando en sus cultivos. Era la única persona que tenían cerca y en consecuencia se le acercaron. Buenas tardes, saludaron. Buenas tardes, el señor respondió, dejando su labor y ventilándose con el sombrero. ¿Cómo así por acá? Muy poca gente viene por aquí. El deseo de encontrar buena fortuna nos trae, respondió uno de los hombres. Vamos a Tijuana. Acabamos de cruzar la Rumorosa, dijo el otro. Pues aún les queda mucho camino. Tijuana está bien lejos. Sí, y eso, con lo que hemos andado, ya nos morimos de sed. ¿No tendrá un poco de agua que nos regale?, preguntó uno de los extraños. Chingallos, me acabo de tomar el último trago, pero ándale, no se preocupen, mi casa está cerca y tengo un pozo, a menos de que tengan prisa, respondió el campesino. ¿Prisa? Prisa, pero de beber agua, compadre, dijo uno de los hombres, y luego todos siguieron al señor para saciar su sed. El hombre, que casi nunca veía a alguien pasar por el lugar, se emocionaba cada vez que venían visitantes e intentaban aprovechar la ocasión para enterarse de chismes y noticias. Se apresuró entonces para levantar sus aparejos y luego condujo a los hombres hasta su casa. Allí su esposa los recibió y ellos la saludaron quitándose el sombrero. Una vez hubieron entrado, los hombres bebieron todo el agua que pudieron, comieron como náufragos y conversaron larga y amenamente. Entrado, la tarde ya estaba por irse y el atardecer. En su avance iba incendiando el cielo para después dar paso los coyotes con sus aullidos de veneración ante la ascensión de la luna. Los hombres, sin embargo, no dieron muestras de marcharse. De hecho, se veía que querían prolongar más conversaciones con el ánimo de quedarse. Notaron esto, el hombre y su esposa les hicieron un catre con ramas de paja para que pudieran dormir allí. Pasadas las horas, un grito rasgó el silencio de la madrugada. Un grito a lo lejos retumbaba como delatando la proximidad de la muerte en las inmediaciones. Nadie supo nunca qué fue lo que pasó. Se cuenta, no obstante, que los extraños pertenecían a una banda de sangrientos delincuentes, de hombres deshumanizados, que disfrutaban con el sufrimiento de todas aquellas víctimas que les ponían un mínimo de resistencia. Cuentan, pues, que intentaron robarles y que el hombre intentó poner resistencia, quizá más de la que cuenta, porque la crueldad con la que lo liquidaron aún se recuerda entre los habitantes de la zona. Lo amarraron con cadenas, le quitaron los ojos, lo echaron al pozo y luego arrojaron piedras al pozo para cubrir su cuerpo ahogado. De su esposa y de los asaltantes nunca se supo nada. Tal es al menos la versión que se tiene sobre su muerte, versión de la que muchos no dudan, sobre todo quienes cuentan que hay noches que cerca del pozo se oyen ruidos de cadenas, gemidos de llanto e incluso escalofriantes alaridos
de desesperación. Dicen que el campesino pena en busca de su esposa desaparecida y de los malditos que la desvivieron. Dicen que por las mañanas se puede ver con claridad las huellas de sus pies encadenados, que a veces se escucha como si lanzaran piedras al agua del pozo, a pesar de que no hay nadie cerca que las lance, e incluso hay quienes aseguran que cuando han pasado cerca del pozo durante la madrugada han escuchado burbujas, tal y como si alguien o algo en el interior del agua las estuviera produciendo. Los pocos que se han atrevido a mirar cuentan haber visto un rostro grande, un espectral azul blanquecino, gritando con los ojos inundados de angustia y ascendiendo como para querer contraatacar con el asustado visitante. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Encuentro en la fábrica abandonada. En una gran ciudad llena de luces y ruido vivía una niña llamada Isabel con su familia. Isabel tenía un hermano mellizo, Lucas, quien era su compañero inseparable desde pequeños. Exploraban juntos cada rincón de la ciudad, desde los parques hasta los callejones ocultos, compartiendo secretos y risas. Una noche de tormenta, cuando ambos tenían apenas 10 años, Lucas desapareció. Sin dejar rastro, la familia y la policía buscaron inalcanzablemente, pero no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Isabel quedó devastada con la pérdida de su hermano y con el tiempo su dolor se convirtió en tristeza profunda que la acompañaba a todos lados. Los años pasaron y aunque Isabel creció, nunca dejó de sentir la ausencia de Lucas. Una noche, en el aniversario de su desaparición, Isabel decidió regresar a uno de sus lugares favoritos, una antigua fábrica abandonada. En el barrio viejo de la ciudad, con una linterna en mano, se adentró en el oscuro edificio, guiada por una sensación inexplicable que le impulsaba a seguir, mientras exploraba los pasillos polvorientos y llenos de escombros. Escuchó un susurro suave que parecía llamar su nombre. Se detuvo y al girarse vio a un niño que se parecía a Lucas, aunque más pálido y con una tristeza infinita en sus ojos. Era como si el tiempo no hubiera pasado para él. El niño se acercó a Isabel y con una voz apenas audible le dijo que había estado esperando mucho tiempo para verla. Isabel, conmocionada, apenas pudo contener las lágrimas al ver a su hermano. Sin embargo, algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Lucas le explicó que había quedado atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenado a vagar por la ciudad. Le dijo que la noche de su desaparición había seguido una luz extraña que lo llevó a la fábrica abandonada. Allí encontró un amuleto antiguo que lo atrapó en un limbo eterno. Su espíritu había estado atrapado desde ese entonces, sin poder descansar en paz. Desesperada por ayudar a su hermano, Isabel le preguntó qué podía hacer para liberarlo. Lucas le respondió que el amuleto debía de ser destruido, pero que al hacerlo significaba que él desaparecería para siempre y que su espíritu finalmente encontraría la paz. Con el corazón roto, Isabel encontró el amuleto en un rincón oscuro de la fábrica, tal como Lucas le había indicado. Con manos temblorosas, rompió el amuleto en 1000 pedazos. En ese instante, Lucas apareció una vez más.
Ante ella, con una expresión de gratitud y de tristeza, le dio un último abrazo, susurrándole al oído que siempre estaría con ella, aunque no pudiera verlo. Lucas desapareció en una bruma suave y la fábrica quedó en silencio. Isabel, ahora sola, regresó a la casa con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que había hecho lo correcto, pero el vacío en su corazón nunca se llenaría del todo. Desde ese día, cada aniversario de la desaparición de Lucas, Isabel regresaba a la fábrica abandonada, recordando a su hermano y los momentos que compartieron, y aunque el dolor de la pérdida nunca se fue, encontró consuelo en saber que Lucas finalmente había encontrado paz. La laguna de María Llorona. Hace algunos años vivían en la colonia una pareja la cual no tenía hijos. La mujer era muy bella, con un cuerpo muy hermoso. Ella dedicaba su tiempo a cuidar de su hogar, mientras su esposo trabajaba todo el día en el campo. Un día ambos fueron invitados a una fiesta que se llevaría a cabo en una hacienda cercana. El esposo decidió que ninguno de los dos asistiría, pero que él debería de ir a pedir disculpas por no asistir y luego regresaría a casa para dormir. Ese día el esposo salió rumbo hacia la hacienda. Los minutos pasaron y María cada vez se desesperaba más, ya que era muy celosa. Cuando ya no pudo soportar más la ansiedad, le pidió al diablo que fuera por su esposo a cambio de su alma, pero con el diablo, siendo traicionero, no cumplió su trato y tras haberlo invocado, se la llevó, enterrando su cuerpo sin vida en una fosa cerca de su hogar. Cuando el esposo regresó, no pudo encontrar a María, por lo que pidió ayuda a los vecinos para buscarla. Buscaron y no lograron encontrarla. Hasta que alguien encontró la fosa, pero al abrirla no había nadie, solo rastros. El diablo, astuto, sin querer que la encontraran, había llevado su cuerpo a la laguna para que nadie la pudiera ver. Desde entonces se le conoce a la laguna como la Laguna de María, y ella se puede ver y escuchar a una mujer llorando en la orilla pidiendo ayuda. Los que lo conocen saben que es mejor pasar de largo y sin mirarla, pues ella está obligada por el diablo a ahogar en el río a todos aquellos que la quieran ayudar, para entregarle su alma con la esperanza de que algún día pague su condena y el diablo la deje descansar en paz. Una amistad peligrosa. Amy y Juan eran amigos desde la infancia, compartían juegos, risas y aventuras. A pesar de los problemas que solían pasar, la pequeña Juan sufría de problemas de visión, por lo que el contacto directo con la luz le hacía daño. Todos los juegos entre las pequeñas eran dentro de la casa en horas de la noche. Los padres de Amy no estaban muy convencidos de la amistad entre las pequeñas, a pesar de que no se pudieran oponer. Consideraban que Amy debía de conocer a otras personas y jugar en alguna ocasión afuera de la casa. Juan sentía algo de resentimiento por los pensamientos de los padres de Amy. La pequeña no quería que fueran separadas, pues Amy era su única amiga. Los años pasaron y el carácter de Juan comenzó a tornarse posesivo. Amy, quien ya empezaba clases en la preparatoria, tenía nuevos amigos y Juan no estaba contenta con aquella situación.
Las jóvenes amigas decidieron hacer una cita para hacer postres en la casa de Juan. Sin embargo, esa tarde Amy no apareció. Juan se sentía devastada y con ánimos de vengarse. Pasadas las horas, Amy llamó a Juan y se disculpó. Le dijo que algo había surgido con sus amigos y no podía asistir a su casa. Juan ya había pensado la venganza, así que le respondió de inmediato cuándo es que podrían verse. Mañana en la tarde estaré en tu casa para hacer esos postres, comentó segura Amy sin saber lo que le esperaba. Esa tarde, Amy llevó lo necesario para pasar una tarde diferente con Juan. Sin embargo, al llegar a casa, notó que todo estaba totalmente a oscuras y nadie respondía a sus llamadas. Cuando se dio la vuelta para salir, la cerradura no le permitía hacerlo y sintió cómo la tomaron por la espalda. Al voltear, vio a Juan con un rostro que reflejaba la furia que había acumulado. Al tratar de huir, fue inútil. Juan enterró en los ojos de Amy dos alfileres que hicieron que la chica perdiese la visión enseguida. Acto seguido, entre los gritos de Amy, Juan le susurró al oído: quiero que entiendas mi realidad, así que nunca más me dejarás sola.